Montevideo el 9 de diciembre de 1958. Proviene de una familia de productores rurales, habiendo sido su tío Carlos ministro de Agricultura y Pesca entre 1981 y 1985. Estudió Ingeniería Agrícola en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, de donde se graduó en 1981, revalidando su título en la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República. Durante la década del 80 trabajó en el sector frigorífico en Brasil, llegando a ocupar cargos ejecutivos en la ciudad de Porto Alegre. Fue delegado de la producción en las negociaciones Unión Europea-Mercosur y como participante de la actividad gremial por 9 años integró organismos de la región, como la Federación Braford de Mercosur y la FARM, que es la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur Ampliado. Productor agropecuario en Cerro Largo y Tacuarembó, se desempeñó como presidente de la Sociedad de Criadores de Bradford y Cebú del Uruguay entre el 96 y el año 2000. Ejerció como delegado de la Asociación Rural en la Junta del Instituto Nacional de Carnes y fue miembro de la Junta Directiva de la Asociación Rural entre 2000 y 2006, siendo presidente durante 2 de esos años. El actual gobierno lo designó presidente del Instituto Nacional de Carnes, pero en junio del 2021 el presidente Lacalle Pou, en acuerdo con el Partido Colorado, lo nombró ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Bienvenido a Dato y Relato, ministro Fernando Matos, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar en contacto con los oyentes. ¿Cómo estuvo esa reunión con el presidente Lacalle? ¿Viene de ahí, de Torre Ejecutiva? Muy bien, venimos de una reunión de las que frecuentemente realizamos para poner al día, puesta a punto de distintos temas de interés. Y lógicamente el hecho que se aproxima, que siempre es relevante, como es la Expo Prado, que en su edición 119, a mí me tocó presidir la ARO en el Prado número 100. Ajá. Ahora estamos en el 119, evidentemente que siempre es una cita importante donde se reúnen ahí empresarios, productores, cabañeros, y en fin, todo lo que es las definiciones políticas en un año particular, que es un año electoral, donde también ahí circularán los candidatos a la presidencia. Que van a estar pasado mañana, ¿no? El viernes. Van a estar el viernes dentro de lo que es tradicional, que es la Confederación de Cámaras Empresariales, que hace allí una exposición en cuanto a las posturas del sector empresarial, y donde allí van a estar los candidatos a la presidencia discurriendo. Así que los temas con el presidente, más allá del Expo Prado, también con algunas misiones que se van presentando sobre ya el tramo final del mandato, como son algunos viajes que están planteados por temas de interés, temas vinculados a mercados, temas vinculados a temas de cooperación, y que evidentemente permanentemente estamos en diálogo con el presidente para definir. Claramente el presidente no va a estar, por ejemplo, en el cierre del Expo Prado. Va a estar de viaje, ¿no? Va a estar de viaje, tiene la misión a Naciones Unidas, en la Asamblea General, y donde, bueno, lógicamente hablar un poco del contenido, del mensaje del Poder Ejecutivo, que le va a corresponder al ministro de Ganadería, manifestarlo y expresarlo en nombre del todo el gobierno. ¿Cuánto vale en euros saber el contenido de ese discurso? ¿Ya está pronto? ¿O todavía no? Falta. Yo tengo esquemáticamente en la cabeza, pero esta semana hay que justamente claro, siempre hay. Yo creo que estructuralmente está. Yo no escribo los discursos. Yo los hago, digamos, en una estructura que lo armo del punto de vista en la discusión del día, porque esto no es una cuestión de que como antiguamente que la gente esperaba los anuncios, claro, para el discurso del Prado, y en realidad los anuncios se dan durante todo el año. Cuando vengan, no cuando esperamos vienen. la ocasión política. Exacto. De un acontecimiento relevante como es la Expo Prado para represar. Bueno, los anuncios se tienen que dar cuando se tienen que dar, claro, porque si están las necesidades de la gente, es diferente cuando hay una situación de crisis, ¿no? Claro. Ahora recientemente vinimos de la Expo Inter, que es algo equivalente a lo que es la Expo Prado en Río Grande, una de las principales exposiciones del continente de Brasil, de gran dimensión, y lógicamente ahí había una situación especial por las inundaciones que vivió Río Grande, claro, porque antes de las inundaciones los productores se enfrentaron 2 años de sequía. Es decir, nosotros también venimos con un golpe importante por la sequía, por excesos de lluvia en el otoño, que no tuvieron la magnitud que hubo en Río Grande, pero claramente venimos con una situación climática compleja, y lógicamente que las medidas para atender esas necesidades del productor las venimos planteando ya hace algún tiempo,
Pero bueno, vamos a hacer una especie de balance de gestión, aunque no nos estamos retirando, falta algunos meses todavía. Claro, pero la próxima rural no va a estar. No vaya a estar, y por lo tanto es una buena oportunidad para mostrar un poco las acciones de gobierno que en distintas áreas hemos desempeñado. Perdón, hablando de eso, ¿no? Usted ha estado de los dos lados ¿no? del mostrador, porque ha estado como presidente de la Asociación Rural, que muchas veces en la propia rural se le han hecho reclamos al gobierno, ¿no? Al gobierno de turno, no digo a a cualquiera. Ahí es natural, ¿no? Por eso, y es natural porque es un gremio empresarial que tiene sus reclamos y sus cosas. Y usted ahora está del otro lado, ¿no? O sea, usted es parte como productor, es parte de la... Y cuando me tocó supe criticar también lo que me parecía viejo, y yo creo que los equilibrios se tienen que mantener, que cuando hay que criticar, y cuando hay que reconocer, hay que reconocer. Ya, pero ahora usted del otro lado porque le toca defender. Está bien, pero es que en realidad, si bien gobierno es una cosa y el sector privado es otra, porque también el acto de gobernar es también defender el interés general, ¿no? El interés común, el bien común. Y muchas veces los discursos sectoriales muchas veces visualizan su propio sector. Pero cuando hay que tomar decisiones y muchas veces administrar recursos, evidentemente que no depende solamente de la voluntad de un ministro de Ganadería, cuando uno es integrante de un gobierno, donde tiene que buscar los equilibrios entre lo que son los aspectos presupuestales. Yo creo que la Asociación Rural, a la cual yo pertenecí, fui presidente, tiene una trayectoria de seriedad en las ponencias, tiene estudios detrás. Yo sé que no son reclamos a la ligera, no es el grito de la tribuna. Entonces, yo siempre bien recibido, supe estar del otro lado, si se quiere, del lado empresarial. Este va a ser mi sexto discurso en esa tribuna, es decir, dos como presidente de ARU y 4 como ministro, este es el cuarto discurso. Entonces yo comprendo perfectamente las posiciones y muchas veces uno tiene que desde el lado del gobierno ser receptivo y comprensivo. Además, yo no espero que venga la rural o cualquier otra gremial rural. Nosotros somos de puertas abiertas, de despacho abierto, cuando quieren nos reciben, tenemos un muy buen diálogo con las gremiales a través de lo que es Campo Unido, que es 6 gremiales agropecuarias que están y que buscan lógicamente los intereses sectoriales, pero que ayuda al hecho de que tenemos muchos interlocutores, que tengamos una mesa común donde discutir los temas. Y a veces son discusiones fuertes, son discusiones con buen nivel, pero buscando lógicamente el interés común, porque hay una realidad. Yo también soy no es que salí de la estratosfera, yo soy un productor, vengo de familia de productores, soy la 5ª generación de productor agropecuario, y el día que no esté más en el gobierno voy a volver a ser el productor, así que evidentemente que no es que esté trabajando para mi interés, pero sí en este caso busco el interés sectorial, por supuesto, pero también el interés inserto dentro de lo que es una política de gobierno que tiene un foco en la agropecuaria, porque nadie puede negar que la agropecuaria tiene una enorme incidencia en la vida nacional. Y para dar un ejemplo, cuando hablamos, y voy a hablar bastante de esto tal vez en el discurso, es que nosotros tenemos una condición de vulnerabilidad frente al cambio climático que es creciente, y que nosotros tenemos que tratar de resolverlo como sociedad. Y a veces, muchas veces se dice, bueno, ya están los productores llorones que se quejan porque llovió mucho, porque llovió poco. Pero la realidad es que la variabilidad climática en un sistema productivo a la intemperie no solamente afecta al productor agropecuario, sí a todos los ciudadanos. Y para dar un ejemplo, está claro que en el año 2022 el Producto Bruto Agropecuario uruguayo creció el 4,7% y no llegó al 5% porque en el último trimestre tuvimos ya la incidencia del inicio del proceso de la sequía. En el año 2023 el Producto Bruto Agropecuario creció el 0,4%, Producto Bruto Nacional. La generación de riqueza del país, impactada por la sequía o por la crisis hídrica, creció el 0,4%. Y este año va a volver a crecer entre el 2,5% y el 3%, cuando ya se recupera de los efectos de la sequía, aunque todavía quedan las secuelas, pero nos venimos recuperando. Entonces, lo que yo quiero ejemplificar con esto es que más allá de que estemos más próximos o alejados del sector agropecuario, la incidencia de la agropecuaria en la economía del país hace que cualquier ciudadano sea impactado
por el aspecto climático. Sí, sí, y después se ven los precios a veces, ¿no? Cuando hay o sequía o inundaciones, se ven los precios de los productos. Y es lo que le doña María cuando va a la feria o al supermercado siente lo más. Los morrones, lo que vale, sí. Y claro, cuando me decía el director de la pero ¿cuántos morrones come usted por año? Porque en realidad también es cierto de que muchas veces es impactante ver el morrón a 200, 300 pesos, cuando es además ocasional, porque todos sabemos que las frutas, las frutas, verduras, hortalizas, en general tienen ciclos productivos bastante más cortos, ¿no? Entonces ahí algo que está trepando hacia arriba por el efecto de la oferta y la demanda, a las pocas semanas está bien bajo, porque entró el nuevo ciclo de la producción y eso se resuelve. Entonces yo creo que ahí también hay un tema de la seguridad alimentaria, de la estrategia, de la inflación. A todos nos preocupa esto. La doña María, que tiene ingresos fijos, que vive de una jubilación, por supuesto que le afecta directamente, pero claramente creo que nosotros tenemos que tener mucho mejores herramientas, estar mucho mejor preparados para enfrentar la realidad de un cambio climático que nos golpea. Fíjense ustedes que jamás nos imaginábamos que algún día en el Uruguay pudiera estar amenazado, la zona metropolitana de Uruguay, falta de agua potable. Recuerden que hace aproximadamente 2 años, tuvimos un año y poco, sí, un año y medio, tuvimos el agua salada, que realmente afectaba, parecía de un cuento de otro país, de otro planeta, y en definitiva nos ocurrió, y es por eso que lógicamente tenemos que buscar fuentes alternativas, que las tenemos, por suerte las tenemos. En el Uruguay llueve, en el Uruguay hay fuentes de agua dulce abundantes y suficientes, pero algo que nunca pasó en el tema de aprovisionamiento de agua con el sistema de agua corriente, que ya tiene casi 100 años, más de 100 años de construido, una vez casi estuvo al borde de colapsar. Nunca faltó agua, pero hubo un gran esfuerzo para que eso no ocurriera. Pero cosas que nunca pasaron en el pasado están ocurriendo. Entonces tenemos que prepararnos también para la producción de otra manera, para que justamente tener otro tipo de respuesta. ¿No hay, ministro, que prepararse también para que de una vez por todas dejemos de decir no tenemos agua para regar nuestros campos cuando a veces llueve y hay inundaciones? Bueno, eso es un punto, porque en realidad no es que no llueve en Uruguay, llueve desparejo, ¿no? Y cuando llueve en exceso tenemos que guardar, tenemos que almacenar. Pero por ahora no se hace. Y no recurrir a... Pero lo vamos a dejar un plan elaborado, un plan hecho. ¿Ah, sí? Que lógicamente no se pudo, se dirá al oyente, bueno, ¿por qué no lo ejecutaron en Porque tampoco es tan fácil. Calculo. Tampoco es tan fácil porque son inversiones costosas, políticas de estímulo para aquellos que vayan a regar, para que tengan las condiciones necesarias. Tenemos que tener un plan, tal vez tengamos que tener un componente de subsidio, tal vez tengamos que tener un componente de obra pública, capaz que tengamos que tener un componente de estímulos de financiación a largo plazo. Es decir, vamos a dejar construida esa propuesta para que el Uruguay, para que el oyente tenga una idea, el Uruguay es de los países que tienen menos área bajo sistemas de riego. Nosotros básicamente tenemos algunos cultivos que sí riegan, que es el arroz, pero son un poco menos de 200.000 hectáreas por año. Tenemos el complejo de la caña de azúcar, allá en Bella Unión, cerca de 8.000 hectáreas, 7.000 y pico hectáreas. Y tenemos la granja, que tiene un par de miles de hectáreas que están bajo sistemas de riego. Y después tenemos otra agricultura intensiva, de los mejores suelos del país, Colonia, Soriano, Río Negro y algunos departamentos, donde hay sistemas de riego en torno de 70.000 hectáreas. En este periodo de gobierno se van a incorporar 24.000, el doble que en el periodo anterior. Pero es totalmente insuficiente esto, porque en realidad si sumamos todas las áreas de todos los sistemas bajo riego, el Uruguay tiene menos del 2% del área productiva bajo riego. Entonces la propuesta que vamos a hacer es muy poco. Muy poco. Lo que vamos a hacer es justamente impulsar políticas que mejoren los estímulos que actualmente están ejerciendo sobre el sector productivo. No es que el productor no sepa que tiene que regar, pero a veces regar le cuesta muy caro. Claro. O si no, lo hace solo, además, ¿no? Claro, y no le da la cuenta. Para poder hacer y asumir el riesgo de la inversión. Por lo tanto, tenemos que mejorar las condiciones de estímulo que hoy están vigentes, que son básicamente exoneraciones tributarias. ¿Para qué? Para que tengamos hoy, o en 10 años, poder duplicar el área bajo riego. Es decir, incorporar 25 o 20.000 hectáreas por año, cuando hoy estamos incorporando cerca de 5 o 6.000. Claro. ¿Cómo es el sistema? ¿Acopio?
traslado de agua de un lado a otro? ¿O hay de todo? Puede haber varias fuentes. Una que, por ejemplo, nosotros queremos diseñar, que es el acumular agua en represas, ¿no? Claro. También es cierto que tenemos fuentes de agua dulce inagotables. El río Uruguay, en donde sí toma la caña de azúcar para el norte, pero va de norte a sur el río Uruguay. Es una fuente inagotable de agua dulce que lo explotamos muy poco. Lógicamente que serían sistemas de bombeo para extraer el agua dulce del río. Y tenemos la fase dulce del río de la Plata, claro, donde desde Colonia, todo el departamento de Colonia podría estar bañado con agua dulce y parte de San José tal vez con esa condición. Y además tenemos las represas, claro, las represas hidroeléctricas, que en función de la diversificación de la matriz energética ya no son tan necesarias, donde no se podía sacar una gota de agua, claro, porque era imprescindible para la generación. Claro. Y luego tenemos, lógicamente, que los acuíferos, que obviamente hay que diseñarlos, cuidarlos, claro, no se puede estar perforando en cualquier lado, pero también hay aguas subterráneas con fuentes importantes que en alguna condición debidamente estudiado se puede utilizar el agua subterránea. Del este no, porque es salada y daría mucho trabajo y sería muy costoso. No, el este no, porque la sanalización, claro, pero claramente lo que sí hay es condiciones, en función del relieve, la topografía que tiene el Uruguay, condiciones de represamiento en muchas áreas, claro, donde no necesariamente estamos generando un aspecto de complicar los cursos normales de agua, ni las faunas, eso todo tiene que haber, obviamente, la concurrencia de un impacto ambiental previo, que los que se llama los flujos ambientales continúen, que no se corten la vía, pero evidentemente lo que hay en el Uruguay es topografía y tenemos agua. Claro. La tenemos mal distribuida, por lo tanto tenemos, claro, que almacenarla y además también tenemos que generar la cultura del riego. Más bien, porque que hoy no se tiene mucho tampoco. Regar, se tiene poco conocimiento en realidad. Creo que tiene que haber mucho más investigación, tiene que haber mucho más trabajo de la Universidad de la República en la materia, tiene la Universidad del Trabajo que puede incursionar en ese tema. Yo creo que tenemos que formar más gente, porque evidentemente la escasez de agua va a ser un aspecto cada vez más recurrente y donde pone en jaque todo nuestro sistema productivo. Entonces creo que ahí es una de las grandes políticas de Estado que el Uruguay deberá desarrollar, y por suerte todos los candidatos a la presidencia están hablando del tema. Bien. ¿Quién está haciendo el plan? ¿Solo a ganadería o ganadería, economía, ambiente y 10 ministerios más? Todos los ministerios sumados a los que tú mencionaste, OPP y Ministerio de Transporte. Ajá. ¿Por qué? Porque Obras Públicas también, claro, puede tener un rol donde se puede invertir en la obra pública y se puede contratar alguna figura que gestione el recurso agua en distribución. Y tiene además un beneficio colateral, que los sistemas de riego que se han desarrollado hoy, que han sido en base a estímulos de política tributaria, básicamente atienden a los que tributan por el impuesto a la renta de las actividades empresariales. Ajá, que son los empresarios de mayor porte. Claro. Con lo cual se genera una cierta inequidad, porque los productores pequeños que tributan por IMEVA, claro, no tienen el beneficio. No llegan ahí. Y por lo tanto, el hecho de la obra pública, yo tengo condiciones de disponer del recurso agua, que el metro cúbico en la puerta del establecimiento a través de canales de distribución puede estar disponible para un productor de 100 al mismo precio que un productor de 10.000 hectáreas en las mismas condiciones. Claro. Eso sería fantástico. Lo utilizarán o no lo utilizarán, pero es democratizar de alguna manera el uso del recurso, ¿no? Entonces creo que ahí estamos hablando en hubo una misión muy interesante que invitó el Ministerio de Recursos Hidráulicos de China, de Recursos Hídricos de China. Tuvieron 2 semanas técnicos de todos estos ministerios que estamos hablando, más la OCE, más la UTE, más algunas universidades y empresas privadas, que concurrieron a un seminario, y donde nosotros, a mi requerimiento, porque estuve previamente a la ida de la misión, que estuvo 2 semanas en China con todo pago, el estudio de la cuenca de la Laguna Merín. Es un tema que no ha tenido solución hasta ahora. No. O tenemos falta de agua, o tenemos inundaciones, o tenemos Lascano inundado, o 33, todos los años hay un problema, gente aislada, quitando ganado, y nunca se ha terminado de resolver, cuando en realidad todos los diagnósticos están hechos, pero la única obra civil de control de las aguas, de represamiento de las aguas, fue hecho durante el propio régimen militar, que fue la represa de India Muerta. India Muerta. Mientras que hay otras represas que harían
o canales de distribución o de evacuación o de drenaje que serían complementarios, que constituyen el abordaje integral de los temas de flujos hídricos en toda esa cuenca. Y es muy importante porque además la propia ciudad de 33, que recurrentemente tiene inundaciones, podría perfectamente con represas de control y de pasaje estar controlada esa inundación, con lo cual reduciríamos también los daños que cada vez que llueve en forma excesiva, tanto las intendencias como Defensa Civil o el Sistema Nacional de Emergencias tienen que atender con enormes pérdidas económicas y de recursos para atender la emergencia. Entonces creo que hay que tener un abordaje integral, por eso no es solo un tema de ganadería. Por eso incorporamos a partir de este seminario virtuoso que de la cooperación china lo ofreció, tratar de avanzar en lo que es la coordinación, y vamos a estar presentando el martes 10 de septiembre en la Expo Prado. La semana que viene, el martes que viene. La semana que viene estaremos allí en la Expo Prado presentando de alguna manera el avance de la elaboración de este plan de recursos hídricos que vamos a dejar como una de las propuestas al final de la administración para que la próxima lo tome, pero ya con el transcurrido todo el proceso de discusión previa, donde tanto PP como Ministerio de Economía, como también Ambiente, Ganadería y Transporte lo tienen previamente discutido para dejar un plan para la próxima administración, que me parece que es nuestra responsabilidad. No nos dio el tiempo, pero lo dejamos encaminado. Lo dejamos muy encaminado, porque claramente aprovechamos también el momento que todo el mundo está hablando de esto y se despertó el interés también por poder enfrentar de mejor manera estas circunstancias que la variabilidad climática nos está imponiendo. Ministro, a partir de la semana que viene, de este fin de semana, decenas de miles de montevideanos van a estar quizás teniendo su único contacto al año con lo que es la realidad del campo, ¿no? ¿Usted cree que, como productor, se lo pregunto, y como ministro, ¿usted cree que los montevideanos tenemos muy poca idea de lo que pasa fuera de las fronteras de la capital? Es decir, de la realidad de ese... No hablo del gran productor, hablo del pequeño productor, esa familia que depende de X cantidad de vacas o de ovejas y qué sé yo, y que se levanta de madrugada, y el peón rural y qué sé yo. ¿Le parece que tenemos los montevideanos idea de lo que realmente implica el campo para el país? Yo creo que se tiene, digamos, una imagen, un estereotipo construido a lo largo del tiempo que no necesariamente es que se ajusta a la realidad, porque cuando hablamos del campo, de la actividad agropecuaria, es muy variada, ¿no? La variabilidad que tenemos dentro del mismo rubro es muy grande. Una cosa es un gran productor, otra cosa es un pequeño productor familiar, o una cosa es un granjero, una cosa es un fruticultor, otra cosa es un ganadero o agricultor. Es decir, los niveles de inversión, de intensidad y de conocimiento que se tienen son muy variados. Yo creo que el Uruguay tiene una diversificación grande de aspectos productivos. Un productor forestal también es muy distinto de lo que es un productor del sur en relación al productor del norte, o la producción lanar, ¿no? Entonces yo creo que hay una diversidad de producciones que hacen un conjunto agropecuario que claramente difieren en forma muy importante. Es decir, un productor agropecuario es también un productor, un fasonero de pollos, alguien que recibe, tiene un galpón de pollos, está en una pequeña propiedad con un gran nivel de intensificación y produce mucho por hectárea, frente a un productor lanero del basalto superficial que produce lana de alta calidad. Entonces yo creo que el Uruguay tiene una idea vaga de lo que es la producción. Creo que el contacto con la Expo Prado es una oportunidad, pero es una foto, es una imagen de una parte del campo, ¿no? Después la realidad rural es muy distinta, pero hoy creo que hay mucho más oportunidades y hemos estimulado muchas veces que a través del sistema educativo exista una mucho mejor comprensión. Es decir, no hemos trabajado inclusive con las autoridades de ANEP para avanzar en que los textos también interpreten la importancia de la generación de lo que es la producción sostenible, de lo que es la producción ambientalmente correcta, lo que son los parámetros fundamentalmente del bienestar animal. Yo creo que todo entra por el aspecto de la cultura.
Y el Uruguay en materia educativa creo que tiene que avanzar mucho más en lo que es la generación de la conciencia agropecuaria, porque somos un país agropecuario. Más allá de que el citadino esté alejado de esa realidad, conocer las realidades, muchas veces tenemos una sequía importante que está impactando y, como dije, afecta a todos los ciudadanos de alguna manera, y a veces uno como dicen, algo caricaturizado, uno se sube al taxi y el taxi se queja que está lloviendo porque tiene que lavar el auto de vuelta, claro, o porque se le suspendió el partido de tenis, ¿no? Sí, sí. Entonces es que no puede jugar. Entonces muchas veces no está la mutua comprensión, y tenemos todavía, por un tema cultural, esa diferencia campo y ciudad que no construye en absoluto. Nosotros tenemos que tener mucho más comprensión, porque también está del otro lado, ¿no? Gente del campo que critica permanentemente a la ciudad. Claro. Y a mí me parece que tenemos que trabajar siempre tendiendo puentes, generando la información para que exista una mutua comprensión, porque evidentemente las actividades económicas del Uruguay, si bien tienen un peso grande la agropecuaria, casi en un país que tiene baja población y que produce para mucho más habitantes de lo que tenemos, 40, 50 millones de habitantes, somos 3,5, nosotros tenemos una capacidad productiva creciente, y eso dinamiza y mueve la economía. Más allá del productor agropecuario, se mueve el servicio agropecuario, se ve la agroindustria, se mueven todo lo que está vinculado al mundo exportador. Y también tenemos el beneficio de tener, y a veces no lo valoramos tanto, tenemos de los mejores productos agropecuarios para consumir internamente. La carne, los lácteos, los granos que se consumen en Uruguay son apreciados en todo el mundo. Entonces, evidentemente, a veces no disfrutamos tanto de las bondades de un sector agropecuario que, para el más citadino de todos, disfrutar de esas condiciones en la alimentación sana son muy virtuosos y muy positivos. Estamos en ese tema de comprensión. Creo que hay un enorme trabajo para hacer, y se discute mucho en las gremiales por qué muchas veces no son tan bien vistos los productores agropecuarios, porque se los identifica muchas veces con reivindicaciones, con el discurso del Prado que reclamos al gobierno. Valle decía que vienen en la 4x4 a reclamar que ganan poco, ¿se acuerda? Bueno, pero hay de todo, ¿verdad? A veces. ¿Te acuerdas que Valle decía eso, no? Vienen a reclamarme acá, pero vienen en una 4x4. Y nadie hable. Que es la sensación térmica que tiene mucha gente. Sí, claro, pero la 4x4 a veces porque el camino es intransitable. Porque no le queda otra, claro. Y la gente que tiene un 4x4 cuando andan en las dunas del este, nadie la critica. Entonces además destruyen la duna. Es un poco, exacto, es un poco contradictorio toda esa visión. Medio icónica y que creo justamente el hecho de tender puentes, y que somos todos interdependientes, porque cuanto más, porque hay también una especie de reclamo desde el campo, y que es cierto, donde muchas de la infraestructura, que son las inversiones que hizo la sociedad, han estado en los centros urbanos, y es razonable que así sea, ¿no? Es decir, si yo pongo un negocio aquí en la ciudad, yo tengo resuelto una cantidad de temas, ¿no? El transporte público, la pavimentación, yo tengo resuelto el agua, la luz, los servicios públicos, la señal de internet. Hoy en el mundo no puede vivir, el día que hay un apagón de internet es medio como el caos. Sí. Y en el campo se sigue luchando contra esas cosas que son servicios básicos que se dan como naturalmente proporcionados en la ciudad, y que muchas veces en el campo faltan. Exacto. Si bien se ha hecho un gran esfuerzo para reducir esa brecha, pero imaginémonos en plena pandemia lo que ocurrió en zonas aisladas que no tenían internet, cuando decían quédese en su casa y haga todo por forma virtual. ¿Y cómo hago? Yo si acá no tengo ni señal. Entonces, en algunos casos no había luz. Todavía hay brechas que tenemos que cumplir, y yo creo que se vienen cumpliendo. Inclusive en este gobierno ha habido un gran avance en esa materia de infraestructura de comunicaciones, y también de infraestructura vial. Está el país dado vuelta con obras por todos lados, que me parece que es un gran avance. ¿Qué le dice un ministro de gobierno a los productores rurales cuando se quejan del precio del dólar? Porque es un tema que no cambia. Yo creo que hay un tema bastante estructural del país, ¿no? De que nos ha tocado, yo que tengo ya varios años, mucho más tiempo con una sensación de atraso cambiario que con un cambio favorable, ¿no? Y eso, como todo, tiene dos caras, ¿no? Tiene aquel que se queja, que está vinculado a las exportaciones o a los productos transables, como se llaman, que son los que se comercializan en el exterior, que siente, y es una realidad, que tiene un sobrecosto productivo, y que
a la hora de cambiar los dólares que está la mercadería que vende, no logra el poder adquisitivo que tenía anteriormente. Y la contracara es aquel que tiene ingresos fijos, que se compra el electrodoméstico, el automóvil, la cuota de la casa, y todo eso está contento porque tiene ingresos en pesos que le rinden más. Exacto. Entonces yo creo que hay que buscar los equilibrios. Ahora, cuando se corre demasiado y cuando hay un problema, porque muchas veces se tiene que estar, no se puede asociar solamente la realidad de un proceso de atraso cambiario que es real, es existente, porque tenemos inflación baja en pesos, pero inflación alta en dólares. Entonces, evidentemente esto afecta a aquel que transacciona en dólares y tiene costos en pesos. Ahora, cuando este proceso se va agravando, lo que ocurre es que hay un desestímulo a la inversión, y eso muchas veces está neutralizado en función de los precios internacionales cuando son altos. Si los precios internacionales son altos, el productor la va llevando, o el exportador. Sí, claro. Pero además no es solo el productor, hoy se quejan, hoy se quejan también los promotores de la construcción. Sí, señor. Es decir, las viviendas están en dólares, pero los costos de construcción muchos están en pesos, ¿no? Entonces, evidentemente que ahí, cuando hay un desequilibrio, empieza a haber algún ruido en los niveles de rentabilidad, y la rentabilidad, cuando no funcionan las empresas, termina afectando el trabajo y el empleo. Claro. Entonces, es como todo en economía, hay que buscar los equilibrios. Tenemos también una realidad, que nuestro mercado cambiario es un mercado muy pequeño, claro, en relación a los mercados. Cuando hay digamos lo que ocurrió en las últimas semanas, claro, hay alguna declaración infeliz para el mercado, un presidente de un país vecino, digamos así, no y el mercado pega una picada para arriba, y acá el dólar se mueve. Y no tiene nada que ver con los factores que determinan el precio del dólar en el Pero se sacude. Pero se sacude porque la dimensión del mercado, que están conectados entre sí, evidentemente que... Allá es muy grande, acá es muy chica. Exacto. Ahora, no es un tema menor el tema de las monedas. ¿Por qué? Porque nosotros también no solo transaccionamos la relación peso-dólar, pero también con terceras monedas. Es decir, veamos que, por ejemplo, nuestro principal mercado de destino en los últimos años ha sido China. Y China devaluó el 13% el yuan, en relación al dólar americano. Y nosotros, para transaccionar con China, tenemos que hacer doble tipo de cambio. Tenemos que cambiar de pesos a dólares y de dólares a yuanes. Y ahí también hay un negocio, sí, ¿no? Claro. Entonces, claramente el tema del tipo de cambio lo tenemos que medir siempre en función de un tipo de cambio competitivo. El cambio real competitivo es la moneda que tenemos que mirarnos en relación a lo que ocurre en los otros países también, para ver si estamos en un nivel alto o bajo, que todo indica que tenemos un rezago cambiario que viene impactando y viene presionando a los costos de las empresas. Y yo creo que cierto reclamo que hay y está presente, y lo vamos a escuchar seguramente en el Prado, tienen parte de razón, ¿no? Yo lo viví y yo lo viví, pero lo hemos vivido en realidad con todos los gobiernos. Sí, hace mucho tiempo que se reclama eso. Digamos que cuando se rompe la tablita en el gobierno militar, era un proceso enorme de atraso cambiario. Y todo el mundo y todos los economistas oficiales decían que eso no ocurría. Exacto. Esta, por lo menos, yo soy parte del gobierno y digo, bueno, existe un problema. Resolverlo no es un tema fácil y ni me corresponde a mí, pero sí permanentemente lo hablamos con el presidente, con el equipo económico, para ver de qué manera podemos nosotros. Es claramente que los aspectos de competitividad no son solamente vinculados al valor nominal del tipo de cambio. Tenemos que hablar de la productividad, incide, por supuesto que incide, porque si yo tengo un esfuerzo productivo y voy a la pizarra y durante meses lo voy a la baja, evidentemente que no me va a ir mal. Y creo que ahí es un tema de equilibrios que tenemos que encontrar. No es fácil la receta. Algunos gritan, bueno, pero el ministro de Ganadería tiene que tener más peso frente a la economía. Acá no estamos estamos todos en un solo gobierno. Claro. Ministro, y acá no existe aquello que grita de un lado y porque tiene un poco más de peso político que el otro. No, acá es un tema de una política conjunta donde tiene que estar la independencia del Banco Central, porque también es cierto, cuando se habla del tipo de cambio, se tiene que reconocer también que hubo una gran victoria frente a la inflación interna. Nosotros tuvimos hace 2 años, poquito más de 2 años, 2 dígitos de inflación. Que alcanza a mucha más gente que la que se queja del dólar. Mucho más el peor impuesto más injusto que existe. Y evidentemente lo que ha habido acá en este proceso
Es que como hace muchísimos años no ocurre, estamos más de un año, 14, 15 meses. 15 meses. 15 meses dentro del rango meta. 15 meses. Y eso es una buena cosa como señal política para adelante y señal económica para los decisores. Y para afuera también. Y para afuera, por supuesto, se habla de un país serio. Si hay una cuestión que se mira como país serio, es Uruguay. Ministro, se debatió bastante en el Parlamento y se va a seguir discutiendo seguramente el tema de la llamada carne de laboratorio o carne sintética o como se le quiera llamar. ¿Uruguay puede dar esa batalla casi solo? O sea, porque el mundo, muchos, sobre todo los países ricos, hay discusiones en todo el planeta, en Europa, por ejemplo, sobre ese tema. ¿El mundo va para ahí? ¿Uruguay puede hacer punta? ¿Cómo lo ve usted? Lo primero, no es un tema semántico. Eso es un producto, pero no es carne, ¿no? Claro. Como la leche es algo que sale de una glándula mamaria y un líquido vegetal alimenticio. Leche de soja no es leche. No es leche. Bien. Y eso lo defiendo rajatabla. De ahí a que me ponga en contra de que exista, tampoco. Yo creo que en el mundo, frente a lo que es el crecimiento de la población mundial, donde nosotros mismos estamos mirando mucho más el crecimiento de la demanda asiática, que es el gran horizonte del desarrollo de la demanda de productos alimenticios, y luego de Asia va a venir África, ellos tienen patrones de consumo de proteínas muy bajos y van a seguir en la tendencia de incremento. Para que se tenga una idea, en China, que es nuestro principal mercado de destino, el Uruguay consume en promedio 7 veces más carne bovina que lo que consumen los chinos. 7 veces más. Cada kilo que aumente China su consumo es equivalente al 13% del comercio internacional. Un kilo que aumente es el 13% del comercio. Entonces, aumenta 5 kilos, se desapareció. Entonces, no hay condiciones de que nosotros, productores de alimentos, carnes, lácteos, granos, tengamos condiciones de aumentar 2 o 3 veces más lo que se produce actualmente, que es la tendencia que se entiende que va a haber en los próximos 25 años, porque la población mundial pasará de 8.000 millones a 10.000 millones de habitantes. Pero no es solo el 25% de aumento poblacional, pero también el incremento de la ingesta, del promedio de consumo de estos habitantes determinan que probablemente en algunos rubros la necesidad de aumento de producción sea entre el 60 y 70%. Y Uruguay no puede subir. El mundo no tiene recursos naturales. No, pero digo, para Uruguay aumentar. No tiene chance de subir. Tiene chance ¿Sí? de subir. Tiene chance porque puede intensificar sus procesos productivos sin afectar. Es un tema de equilibrio. De equilibrios entre la sustentabilidad. Ser sostenible es poder mantener un aumento productivo sin afectar al recurso natural. Es producir más con menos. ¿Sí? Tenemos que buscar mejorar los rendimientos. Pero aún mejorando los rendimientos, que es tema muy amplio y para otro capítulo, nosotros creo que tenemos que darle espacio a que estos productos sustitutivos o similares puedan existir y que quede el libre albedrío de la decisión de cada uno de los consumidores. Pero no lo ve como competencia. Hay mercado puede ser, pero hay mercado. Usted lo ve como que hay mercado para los. Sí, lo que no se puede permitir es que se suban al prestigio de un producto, engañando a la población diciendo cuando esto no es carne o esto no es leche. Y además que muchos de los argumentos que utilizan estas nuevas industrias, que están muy apoyadas por gente muy conocida y muy poderosa en el mundo, ahí les cuento algo de Bill Gates ahora en un rato, que es muy interesante. Y mire que nos quedan 6 minutos nomás. Claro, porque evidentemente las necesidades del mundo van a crecer, como comentamos, pero también es cierto de que muchas de estas promociones están basadas en que la producción natural de alimentos afecta al medio ambiente, mientras que esto no lo hace. Y esto no está comprobado que es así. Yo no creo que una mal llamada o proteína animal o proteína de laboratorio tenga la huella de carbono mejor que una producción natural. Claro. Yo eso lo pongo en duda, no está todavía. No está probado. Bill Gates, con el cual cuando estaba en la presidencia de INAC, le mandé una carta saliéndole cruce porque él aseveró en una declaración que la ganadería en el mundo debiera reducirse porque
generaría más muertes que el propio COVID, en la época que el COVID estaba en su pico. Y yo le mandé una carta diciéndole que estaba equivocado, porque además él estaba promocionando una marca propia y se estaba subiendo al carro llamando esto de carne. Tuvo bastante repercusión en aquel momento. Pero terminó la carta invitándolo a que viniera al Uruguay a conocer nuestro sistema productivo sostenible. ¿Respondió? Y el resultado de 3 años después de esto, y de varias reuniones y visitas de personas enviadas por la Fundación Bill Gates, se va a anunciar, y estoy anunciando en este medio, la instalación de un observatorio de la Fundación Bill Gates en Uruguay, en función de las características productivas sostenibles del Uruguay, para mostrarle donde la fundación apoya, que básicamente son los países africanos, entonces de baja renta. Entonces toman el Uruguay como ejemplo y van a instalar aquí un observatorio para traer delegaciones extranjeras. Ya vino una delegación de Kenia, que estuvo acá 2 semanas recorriendo con la propia Fundación Bill Gates, y Gatsby, que es otra organización filantrópica de apoyo a productores africanos, y muchos gobiernos africanos que están mirando y viendo el Uruguay como un ejemplo a seguir en función de sus características de producción sostenible. Bien por Bill Gates. Entonces yo creo que bien por Uruguay. No, y bien por el ministro que le mandó la carta. No por mí, no por mí. Dale, mérito. Sí, pero aquel podía haber hecho, ¿quién sos? No, bueno. No, y digo, a ver, ¿quién soy? Uruguay, ¿qué es Uruguay? ¿No? Sí. Pero entonces creo que, para contestar definitivamente la pregunta, creo que hay lugar para todos, cada uno en lo suyo, cada uno que lo llame como lo tienen que llamar. Claro, no digan que es carne. ¿Era necesario prohibir entonces, como hizo el Senado, por unanimidad? Yo creo que lo que se prohíbe es que se denomine algo la denominación, que es producto alimenticio de origen vegetal. Claro, si alguien quiere producir acá, ¿puede? Puede, sí. Y esa cosa de soja no es leche. No, bueno, eso es otra cosa. Claro. No, sí, no es leche. Es un producto alimenticio. Sí, nos tenemos que ir yendo, pero conocimos en las últimas horas la noticia esta de la intoxicación de alfalfa o por alfalfa de un montón de vacas lecheras, ¿no? ¿En qué está eso? Sí, se está estudiando, aparentemente es un hongo que está incidiendo en la ingesta de los animales y que está intoxicando los animales, pero todavía está en estudio porque no está confirmado todavía la fuente. La alfalfa es un proveedor, sería un problema de un proveedor. No, la alfalfa es en pastoreo directo, no es una. ¿Y cómo es que se dan distintos puntos? Es un forraje que capaz que por alguna condición ambiental que se está estudiando puede haber desarrollado un hongo que sea tóxico, ¿no? Entonces por eso hay esa presunción que puede ser una intoxicación, que los animales, un productor se le murieron 10 vacas, que puede ser mucho o poco, si el productor puede ser la totalidad, si tiene 3.000, depende de lo que tenga, claro. Entonces evidentemente que es un impacto grande, que estamos esperando los reportes del laboratorio, el Rubino, que es el laboratorio oficial de referencia, para ver exactamente cuál es la fuente de la muerte de esos animales. ¿Nos vamos? ¿Nos tenemos que ir? Le tenemos que agradecer al ministro, que ayer tenía argumentos sobrados para no venir. Ayer vamos a decir las cosas como fue a un lugar. No vino el ministro, no vino el ministro, y vos viniste 1:30 tarde. Porque él me pidió que me quedara a acompañarlo. Claro, ya que estamos, me dice, el ministro no va, y yo tampoco. Muchas gracias por la invitación y gracias, saludos ministro. a los oyentes. Gracias.